Y yo les había comentado que íbamos a iniciar conociendo un poco sobre la planta, ¿cierto? Porque es importante conocer sobre la planta porque es la protagonista en este curso, ¿cierto? Cuando uno conoce algo, cuando sabe para qué es cada cosa, cuando conoce algunas curiosidades, uno logra entender muchas cosas que ve desde la observación y también pues va a entender el por qué una planta, por ejemplo, se me puso amarillita o por qué se fue para un lado, ¿cierto? Un montón de cosas que están relacionadas ahí. Entonces, por eso vamos a empezar conociendo un poco sobre las plantas. Por acá dice doña Sandra, la clase nos la puede luego enviar al grupo. Claro que sí, yo les envío, me dan por ahí una horita, yo descargo el videíto porque lo monto a YouTube y ya se los comparto. ¿Listo? Bueno, entonces por acá les voy a compartir un videíto. Espérame, yo le doy acceso a Vamos a observar este videíto. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy buenos días para quien acaba de saludar. Bueno, este videito, con este videito, hola, buenos días. Quiero preguntarles algo. Para ustedes, ¿una planta Hola, es un buenos ser días. vivo? Buenos Sí, días. señora. Sí, es un ser vivo. Sí, profe. Claro, mire cómo se mueve cuando crece. Sí, señora. Exactamente. ¿Qué características creen ustedes que tienen los seres vivos que nosotros podemos decir? Eso es un ser Nacen, vivo. crecen, se reproducen y se mueren. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Gracias, Ajá. doña María. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Sienten, profe, ellas sienten también. Siente, muy bien. ¿Alguien más? Profe, ya que no crean, yo pienso que también, Por ejemplo, comen pues cuando se las abona, cuando se les echa agua. Se nutren. Doña Angélica está haciendo algo. sí, yo pienso que ellas tienen que tener información, también se comunican para poder la semilla crecer, brotar, tomar el sol. Como ve uno como las plantas, ellas buscan la dirección del sol también, como si vieran también o sintieran como a dónde se tienen que desplazar. Exactamente. Tienen toda la razón. Espérenme, les voy a compartir por acá la presentación. Ahí están viendo que, perdón. Dice las plantas son seres vivos, eso es lo que se ve. Sí, Listo, perfecto. Entonces, las plantas son seres vivos, sí, son seres vivos. Y esto, nosotros como adultos lo tenemos muy claro, ¿cierto? Y qué bueno que cuando tengamos en nuestras casas niños o adolescentes,
les enseñemos eso, ¿cierto? Porque ellos llegan al colegio y tienen dudas sobre eso. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que lo que no se mueve no es un ser vivo. Y hay muchos seres vivos que no se mueven y son seres vivos. ¿Como qué? Como las plantas, como los corales, los arrecifes. Ellos son seres vivos, no se mueven de alguna manera como nosotros o como un animal, pero son seres vivos, ¿cierto? Acá quiero mostrarles lo que ustedes decían. Un ser vivo, las características que compartimos todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, tienen estas características principales. Uno, nacen, ¿cierto? Las plantas, ¿cómo nacen? A través de una semilla que luego vamos a ver que la semilla es como un fetico que está ahí en estado retardado, ¿cierto? Como congeladito, esperando las condiciones necesarias para poder crecer. Respiran. Ahorita vamos a ver por dónde respiran las plantas. ¿Ustedes qué creen que por dónde respiran? Ay, pues yo creo que ellas tienen como unos vellosidades Vellosidades. que les sirven para nutrirse y Poros. también para tomar el oxígeno. Listo, poros dicen por acá. Por las hojitas también respiran. Por las hojas. Muy bien. Ahorita vamos a ampliar ese tema. Ella se alimenta. ¿Por dónde se alimentará? Por la raíz raíz. y también Muy por bien. las hojas porque por ahí absorben los nutrientes del sol, de la luz. Muy bien. Se alimenta, se adapta al Viviana, entorno. Señor. Viviana, un favor, es que tienen los micrófonos prendidos y no se está escuchando muy bien la clase y no los ruidos de las casas. Gracias. Muchas gracias, don Alberto. Vamos a ser bien juiciosos todos, cerrando los micrófonos para que podamos escucharnos. ¿Listo? Si alguno va a hablar, si quieren alzar la manito, y yo ya les voy dando la palabra para que nos podamos escuchar. ¿Listo? La manito está en la parte de abajo, Bueno. a mano derecha. Buenos días, Viviana, ¿cómo está? Muy bien, usted, doña Juana. Bueno, entonces miren, vamos con esas características. Nacen, respiran, se alimentan, se adaptan al entorno, ¿cierto? Vamos a ver que hay unas plantas que solo crecen en ambientes muy fuertes, con temperaturas muy bajas, pero que también hay otras que viven en temperaturas muy altas y otras que van a necesitar vivir en ambientes intermedios, ¿cierto? Y que cada una pues tiene unas adaptaciones específicas para poder sobrevivir en el entorno donde están. Vamos a ver que ellas crecen unas más que otras, ¿cierto? Y tienen diferentes adaptaciones al crecer y se reproducen. La reproducción es una función vital de todos los seres vivos, esencial. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que nuestra especie siga viviendo, ¿cierto? Miren, en general casi todos los seres humanos amamos a nuestros hijos, ¿cierto? Y es un instinto. Los animales también lo hacen, protegen a sus huevos, protegen a sus bebés hasta cierta época y eso lo hacemos instintivamente para poder asegurar que ese bebé, que esa especie que hace parte de nosotros pueda continuar sobreviviendo. Las plantas también tienen formas de cuidar a sus bebés y ahorita vamos a ver un poquito eso. ¿Ves? Preguntas hasta acá o aportes. Bueno, miren que acá dentro de... Ana, usted está acabando la clase de hoy. Sí, señora, yo la estoy grabando. Profe, un aporte. Claro, Cuando uno hace el riego de las plantas, debe de hacerlo o en horas de la tarde o en horas de la mañana y tratar de no dejar las hojas mojadas, porque el sol, ellas tienen en su parte superior, uno ve como una lanita blanca, en fin, es protección. Entonces, si no las deja mojadas, el sol hace que se acabe esa protección y daña las maticas, las hojitas las va secando.
Así es. Muy bien, doña Beatriz, muchas gracias. Perdón, pero no todas las plantas requieren la misma cantidad de agua. Hay plantas que requieren más, hay otras que requieren menos. Y eso varía mucho. Y como usted dice, Viviana, yo a mis plantas les hablo. Cuando yo les hablo, porque yo entiendo que son seres vivos, que ellos igualitos como nosotros, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es. Estoy muy de acuerdo en eso. Bueno, Muchas gracias, doña Juana. Así es. Todas tienen unas especificaciones, ¿cierto? Hace 8 días hablamos que unas necesitan más sol que otras. También hay unas que necesitan más agua que otras. Eso va a depender como de las adaptaciones que tengan, ¿cierto? Bueno. Aquí vamos a empezar a ver algunas partes, las partes como más principales de las más generales y más principales de las plantas, ¿cierto? Está la raíz, que es la parte de abajo y es la primera que sale cuando está saliendo una semilla. ¿Han visto? Cuando una semilla está germinando, lo primero que sale es la raíz. Esa raíz es muy importante. Esa raíz es muy importante porque es la que les sirve para alimentarse. ¿Por qué? Porque miren que ellas están en el suelo. Del suelo es que ellas toman el agua, los minerales y todo lo que hay allí, ¿cierto? Y la absorben para poderla llevar al tallo y del tallo pasar a las hojas, a las flores y a los frutos, ¿cierto? La función principal de la raíz es esa, alimentar a la planta, permitir absorber lo que ella necesita para poder hacer esa fotosíntesis, que es la que le ayuda a elaborar su alimento, ¿cierto? También tienen una función muy importante que es fijar la planta a la tierra. ¿Qué pasaría si una planta no tiene raíz? Donde haga un ventarrón, ¿qué pasaría? Bueno, se la lleva el viento porque no está fijada la tierra y es imposible, pues. Es imposible. Exactamente, se la lleva el viento. Si hay una lluvia muy fuerte y el suelo se moja, se muere también porque no tiene cómo alimentarse. Si cae un aguacero muy fuerte, como no va a estar anclada a la tierra, esa planta se va a derrumbar muy fácilmente. Entonces, miren qué importante es la raíz. Y también almacenan alimentos en forma de almidón y otras sustancias. ¿Ustedes comen raíces? Les pregunto. ¿Alguno come raíces? La raíz es china. Sí, no, la yuca es una raíz. Los tubérculos. Sí, la papa, exacto. Sí, la papa. Muy bien, exactamente. Miren que nosotros en el día a día nos alimentamos de algunas raíces. ¿Por qué? Porque hay algunas que almacenan esos alimentos en forma de almidón, ¿cierto? Los almacenan ahí, hacen como una bodega de alimentos para que cuando haya alguna escasez, ellos tengan ahí un soporte para alimentarse. Es como cuando nosotros mercamos, ¿cierto? Compramos cositas que podamos guardar ahí para que por si alguna situación extra tengamos ahí la reserva de alimentos. Entonces, miren, acá tenemos dentro de esas raíces que almacenan almidón está la zanahoria, está el ñame, está el camote, está el nao, está el rábano, la yuca, la remolacha, la yuca, ahí me pasó la yuca. Entonces, miren, son alimentos, la papa también, son alimentos que generalmente nosotros consumimos y que a veces pensamos que son una verdura o que son pues como un fruto, pero realmente son raíces, ¿cierto? Hay diferentes tipos de raíces. Miren acá está, generalmente las raíces se dice que tiene fototropismo negativo. Escuchen bien, fototropismo. ¿Qué significa foto? Luz, profe. Luz. Luz, muy bien. Y si yo digo fototropismo negativo, ¿qué quiere decir? ¿Qué se imaginan ustedes? Que no les gusta la no luz. requieren, La luz. no requieren de luz. Que no le gusta la luz. Entonces, ¿hacia dónde crecen las raíces? ¿En dirección Hacia al abajo. sol o al revés? Al fondo de la tierra.
Muy Al revés. bien. En dirección contraria al sol, por Ajá. eso se dice que son fototropismo negativo, ¿cierto? Porque no le gusta la luz. Espérenme, yo por acá para que me puedan escuchar. Entonces tienen ese fototropismo. Miren, acá hay varias raíces, pero vamos a ver que todas van a crecer hacia abajo, ¿cierto? Casi todas crecen hacia abajo. Entonces aquí, miren, este árbol tiene raíces. ¿Para qué genera esas raíces aéreas? Para poder aumentar el espacio, la superficie de donde se va a anclar y donde va a poder tomar mayor alimento. Entre más raíces, mejor anclada la planta y mejor se va a alimentar, ¿cierto? Porque el suelo no siempre va a tener los mejores nutrientes para alimentarse. Entonces las raíces lo que hacen es expandirse hasta donde ellas más puedan para poder alcanzar aquellos lugares donde tengan más oportunidades de alimentarse. ¿Listo? Miren, acá están los manglares. En los manglares están cercanos al mar. ¿Alguno ha visto un manglar? Sí, profe. Esos manglares son muy importantes Claro. porque Yo soy isleña y la mayoría de la isla está rodeada de manglares. Por ejemplo, en mi pueblo está en el centro de un manglar, Barú. O sea, todo el Barú está rodeado de manglares. y miren, los manglares son muy importantes, ¿cierto? Porque ellos, como las raíces están externas, ellos generan como unas cavidades por dentro, ¿cierto? Igual tienen fondo marino. Entonces, los manglares tienen una importancia ecosistémica súper importante porque allí es donde van y desovan muchos peces, mantarrayas, casi las medusas, todos van a desovar allá en los manglares porque son ecosistemas donde hay muchos nutrientes, por lo que están los árboles, donde están seguros porque allá no entran grandes animales y ahí en las raíces pegan los huevitos, muchos peces, para que allí se desarrolle eso. Entonces miren qué bonito. Están también las orquídeas, algunas especies de orquídeas logran pegarse a algunos árboles y generan esas raíces. Esas raíces, miren por ejemplo esta que estoy señalando. ¿Cómo se alimentará esa planta si las raíces no están tocando el suelo? ¿Ustedes qué piensan? Se alimentan por la luz del sol y el Por la aire. luz del sol, pero necesitamos más para que una planta pueda desarrollarse. ¿Qué No, se debe? la humedad. El Vamos ambiente. a, De otras plantas también, porque se pegan de los tallos y se alimentan de esa planta. En el caso de la orquídea, la pega de otra planta y ella feliz porque es estoy bien, doña Juana. Doña Rosalba quería contarnos algo. La humedad en el aire. Doña Angélica. Del medio ambiente, profe, que la Bueno, imagínense. del entorno. Muy bien. Miren que las plantas necesitan más que aire y agua para vivir, ellos necesitan los nutrientes, ¿cierto? Entonces, esas que son aéreas, ¿qué hacen? Pegan esas raíces y logran introducirse o fusionarse con un árbol. Logran entonces adherirse a los tallos y ustedes saben que por los tallos de los árboles es que sube y bajan alimentos, entonces se pegan, se introducen a esos tallos y por ahí es donde ellos pueden absorber esos nutrientes. Profe, pero ¿sabe usted que esas son plantas parasitas, ¿verdad? Que se alimentan de las otras plantas, pero hay una planta que se alimenta de la otra planta y la acaba. Ella se va pegando de esa planta y la seca. No sé cómo se llama acá, de verdad, no sé, no la conozco, pero yo sí conozco esa, que donde se pega esa planta, seca la otra. Le come todos los nutrientes y la seca. Esa es una parásita. Así es, doña Juana, ellas son parásitas. Y Esas son las malezas.
Lo que nosotros llamamos malezas, mal llamado malezas porque hacen daño a nuestros cultivos, ¿cierto? Pero son estrategias de competencia que las plantas tienen, ¿cierto? Muchas acaban otras plantas. Miren, no sé si han visto en Santa Elena las de el ojo de poeta, ¿lo conocen? Que son Muy invasiva. unas trepadoras que se enrollan en los árboles, dan unas flores Ajá. naranjadas con un puntico negro en la mitad, se ven hasta muy bonitas, pero Preciosa. son trepadoras, ellas envuelven todo el árbol y no permiten que el árbol capture la luz solar. Entonces, al no capturar la luz solar, el árbol no puede hacer fotosíntesis, no puede generar su alimento y Y se termina seca. muriéndose. Claro, lo matan. Sí, ellos lo absorben todo, sí. Entonces, en Santa Elena, por ejemplo, que hay tantas reservas naturales, los guardabosques lo que hacen es estar cortándolas para que no invadan los árboles y les permita pues como vivir. ¿Cierto? Acá vemos otras raíces que son muy pocos comunes, ¿cierto? Realmente las especies que tienen raíces acuáticas, sí señora. Ay, qué pena la interrumpo. Pues antes de que sigamos con el ojo de poeta, ¿será posible alguna fórmula para eliminarla? Porque yo tengo entendido que se corta, pero además de eso hay que enterrarla o algo así. Y también me hablaron de un cultivo que puede hacerse que son a su vez como invasivas con el ojo de poeta. ¿Hay alguna fórmula por ahí para eliminarlas? No, la verdad no tengo mucha información. Sé que las cortan porque si le echan, por ejemplo, alguna sustancia para matarlas, pueden matar también otras especies de plantas que hayan alrededor. Por eso la dificultad de controlarlas. Y el viento, miren que ellas se polinizan a través del viento, entonces las esporitas, pues las semillitas que ellas necesitan para crecer, viajan cantidades de kilómetros a través del viento y eso dificulta más, pues se dispersan muy fácil y eso dificulta más el control, pero lo voy a anotar acá y lo podemos consultar. Ah, bueno, porque a mí me habían comentado de enterrarlas, abrir un hueco y enterrarlas. Otra era con el cultivo de la sidra paralelamente. La sidra también es como una enredadera y parece ser como que también sirve, pero no sé. Entonces, muchas gracias por su averiguación. Bueno, claro que sí, acá lo dejo pendiente para que lo averigüen. ¿Listo? Gracias, sí. A ver, por acá nos dice, doña María está alzando la mano, que dice, no hay forma de dejar las preguntas con 10 minuticos al final, que las apunten y despejen las dudas al final para que rinda la clase. Me parece bien, hágale pues, dejamos las dudas para el final. ¿Se le puede pedir a la señora que tiene el niño que se apaga el micrófono? Claro que sí, espérenme, por favor. Sí, estoy de acuerdo para que las preguntas las hagamos al final porque así no interrumpimos la clase. Listo, muchachos. Bueno, doña Olga, ¿estaba diciendo algo? Qué pena. No, que estaba de acuerdo en que dejemos las preguntas para el final. Listo. Porque así no se va interrumpiendo la clase. Listo, muchachos. Bueno. Entonces, miren, acá tenemos las raíces acuáticas. Pocas plantas tienen esta adaptación porque es muy difícil que el agua tenga todos los nutrientes para poder sobrevivir, ¿cierto? Hay hidrocultivos, yo les había mostrado la vez pasada que habían huertas hidropónicas, pero que no lo hace cualquiera porque requiere pues como de mucha observación y de tener cantidades precisas para poder que sobreviva. Pero dentro de nuestra cotidianidad nosotros consumimos el arroz, ¿cierto? Y el arroz son plantas que se cultivan en medios acuáticos. Entonces, miren aquí, por ejemplo, las raíces, ¿cierto? Que permiten capturar los alimentos del agua. Acá está el nenúfar, que es muy común, pues que lo ponen mucho como en fotografías, ¿cierto? Que lo utilizan varios animales para poder vivir.
Y está la elodea, que también crece en el fondo pues del agua y sirve de alimento para muchas especies marinas. Ay, no Miren me que está aquí dejando ver. los demás sí están viendo la Sí, presentación. profe. Doña Miriam, de pronto es el internet. Profe, ya. No, era que estaba fuera. No, ya, gracias. Listo, bueno. Ustedes me van a disculpar si escuchan al bebé, pero es que es acá en mi casa que está mi sobrinita y es una bebé. Y es muy difícil controlar. Ella está haciendo el coro. Sí, ella está haciendo el coro. Bueno, miren que dentro de estas raíces acuáticas, algunas plantas, las raíces están al fondo y dejan como en la parte de arriba, en la superficie, las hojas y que florecen, ¿cierto? Pero hay otras que toda su estructura está bajo el agua, como la elodea, ¿cierto? Mira que las raíces, el tallo y las hojas están suspendidas ahí en el agua. Dejo agregar por acá. Bueno, acá vemos una raíz, ¿cierto? Les contaba ahorita que cuando una raíz sale de la semilla, lo primero que sale es la raíz y es la raíz principal. En muchas partes, en muchas plantas, la raíz principal es más ancha y más gruesa que las secundarias, o sea, las que salen a través desde ellas, ¿cierto? En otros tipos de planta, las raíces secundarias y primarias se confunden porque son en diámetro, pues como en ancho, muy parecidas, ¿cierto? Pero en general, la primaria es la que más, la principal es la que más se nota porque es más grande, más fuerte y de allí se desprenden las otras secundarias. De las raíces secundarias se desprenden unos vellitos, unos pelitos que son los que permiten, miren esos pelitos, lo que permiten es que la raíz abarque más espacio y al abarcar más espacio van a permitir absorber mayor alimento, ¿cierto? De esa imagen que yo les traigo aquí, miren muchachos, acá hay una puntica, muchachos y muchachas, hay una puntica, ¿cierto? Esa puntica se llama cofia o pilorriza. Allí hay unas células de la planta que son las que están encargadas y activadas en reproducirse y son las que va a permitir que la raíz crezca hacia abajo. ¿Cómo deberá ser esa cofia para que pueda crecer? Para que pueda romper la tierra y crecer. ¿Será muy débil o será fuertecita? ¿Ustedes qué piensan? Fuerte. Tiene que ser muy fuerte. Es fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte. Y esas células que están acá en la cofia también están en las terminaciones de las raíces secundarias y de los pelos absorbentes. Por eso cuando nosotros ponemos una plantica a germinar, escuchen bien, a veces se usan unos recipientes que se llaman germinadores que son plásticos, ¿cierto? Y cuando está crecidita la planta, nosotros lo que hacemos es sacarla y trasplantarla. O hay veces cuando tenemos una macetica con una planta que está grande, también hacemos el intercambio. Cuando hagamos ese intercambio, hay que ser sumamente cuidadosos para no dañar las raíces, ¿cierto? Porque miren que si nosotros jalamos esa planta y cortamos las extremidades de esas raíces, de las raíces principales y secundarias, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir creciendo esa planta? No, seca. Se No va a crece. secar. Y eso es lo que se hace cuando vamos a hacer un bonsai. Al bonsai siempre cada tiempo se saca y esa es la parte de la raíz que se corta para evitar que la planta crezca. Exacto, doña Norma toca, espérenme, yo admito aquí a alguien que no me ha dejado. Toca un tema ahí bien chévere. Eso, hoy en día, pues hay muchas técnicas que permiten hacer esos cortes para que la planta se mantenga estable, que no crezca, pero que siga su ciclo vital. Eso es muy específico, entonces hay personas que tienen esa técnica muy estudiada para poderla hacer, ¿cierto? Pero
Hola. Hola. Profe, ya volví. Escuchamos. Ah, Sí, lo escuchamos. conectado, pues. Listo, es que se bloqueó con la entrada de doña Diana, pero bueno. Listo, entonces cuando nosotros vamos a trasplantar una planta, hay que tratar de sacarla con toda la tierrita que tenga alrededor, ojalá un diámetro más ancho de lo que nosotros creamos donde están las raíces, porque si se cortan esas estructuras, vamos a cortar la parte donde están las células que permite que esas raíces crezcan y también vamos a cortar las partes donde están los pelos absorbentes. Entonces la planta ya no va a crecer tanto, hasta se puede morir porque no va a tener como alimentarse adecuadamente, ¿cierto? Entonces, mucho juicio con esto. Hay técnicas que permiten crear lo del tema del bonsai, pero como les digo, eso es muy específico, hay que saberlo hacer, ¿cierto? Acá vemos las raíces tienen muchas adaptaciones, demasiadas. Una es poder almacenar los alimentos, como vimos con el tema de la papa, ¿cierto? De los tubérculos. Y otra es que plantas como el pino y el eucalipto, las raíces generan unas sustancias. Y esas sustancias lo que hace es que no permite que otra especie de otro tipo de planta crezca alrededor. Entonces, miren que esa es una problemática que se está viviendo hoy en día en Colombia, que para reforestar bosques, por ejemplo en Santa Elena hay mucho pino, ¿cierto? Y sí, muy chévere tener los pinos porque pues de alguna manera se retoma el espacio, pero no permite que crezcan las especies que crecen acá, que son nativas, que crecen solo acá en Colombia, por ejemplo, o que haya variedad de árboles. La variedad de árboles es muy importante porque va a llamar más la atención de muchos animales, ¿cierto? Va a permitir un ecosistema más sano. Los pinos y los eucaliptos no dejan que crezcan otras especies alrededor porque las raíces generan una sustancia tóxica para otras especies. Entonces, la gran problemática que hoy hay en día es que yo no sé si alguno ha ido a Santa Elena o al Alto de San Miguel y pueden ver que hay unas partes de bosques donde abundan los pinos y no se ve otro árbol diferente. Es todo como uniforme. Y eso se da gracias a estas plantaciones que se han realizado. Hoy en día se están cultivando árboles y cuando ya tengan un tamaño como que sean fuertes, entonces los siembran en estos lugares con especies nativas que permitan como esa variedad de especies. Vamos a ver ahora los tallos. Los tallos generalmente son los que salen después de la raíz, ¿cierto? Los tallos sí tienen fototropismo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, en foto, luz. Que Y sí pueden positivo, estar expuestos al sol. exacto. Pueden estar expuestos y de hecho, en general, la Tienen que estar mayoría expuestos. está expuesto, ¿cierto? Porque busca la luz. Entonces, miren, crecen en sentido contrario a las raíces, ¿cierto? Hacia arriba. Tienen dos funciones muy importantes. La primera es transportar agua y las sustancias que la raíz logra absorber, ¿cierto? La transporta, la sube hacia las hojas, las flores, los frutos. Y también tiene otra función muy importante que es la de sostener la planta. En cierta medida es el esqueleto de la planta, ¿cierto? Miren nosotros, nuestro esqueleto, los huesos son los que nos permiten estar así erguidos en forma vertical. Si no tuviéramos huesos, pues seríamos como una especie de gusanito, ¿cierto? Lo mismo es el tallo para las plantas, le permite sostener. Dentro de los tallos también hay varios tipos de tallos. Los tallos leñosos, que son los que tienen un color café, de donde sacamos la madera, ¿cierto? Hay muchas especies de tallos leñosos. Hay unos que el diámetro es más bien pequeño, otros que logran crecer demasiado a través del tiempo. Eso va a depender de la especie. Están los tallos cilíndricos, como la cola de caballo, que son muy duros, ¿cierto?
son un poco leñosos, pero también verdosos. Y tienen una particularidad y es que en el centro están huecos, ¿cierto? Están los tallos subterráneos, que son aquellos que no salen del todo al exterior, sino que se quedan como en la parte de la tierra. Y nosotros también conocemos muchos. Entre ellos están la cebolla, el ajo. Profe, usted está compartiendo pantalla. Sí. Ay, No, no. Espere, porque como se me salió ahorita, se me olvidó poner a otra vez mostrárselas, qué pena. Ahí ya la están viendo. Sí, señora. Sí, profe. Miren, acá les estábamos dando lo de los tallos, que permite transportar agua y sustancias y sostener la planta. Acá están los árboles leñosos, los tallos leñosos, los tallos cilíndricos, les estábamos dando la cola de caballo y que tiene la particularidad de que son muy duros y que son huecos en el centro. Y acá les estaba mostrando los tallos subterráneos que nosotros conocemos como la cebolla, el ajo, todos esos bulbos hacen parte de esos tallos que no salen del todo hacia afuera, sino que se mantienen pues como ahí en la tierrita. Y que también tienen una acumulación de alimentos bastante poderosa y es por eso que nosotros las utilizamos para nuestra alimentación. Acá están los tallos grasos o suculentos, lo que nosotros llamamos suculentas. Esos tallos están adaptados para ambientes muy fuertes, ¿cierto? Sobre todo para el calor. Es por eso que los tallos tienen clorofila, ¿cierto? Mire, todos esos son tallos. Tienen clorofila para poder hacer la fotosíntesis. Y por dentro, ¿cómo son las suculentas por dentro? Son carnosas. Húmedas, sí, carnosas. Carnosas, tienen muy buena humedad porque esos tallos se convirtieron en reserva, en almacenamiento para la planta. Entonces, generalmente estas plantas viven en ambientes muy calurosos, bastante calurosos, y los tallos se modificaron para poder generar mayor fotosíntesis, para poder almacenar sustancias, porque miren que en los desiertos, por ejemplo, los suelos de los desiertos serán muy nutritivos. No, nada, ellos son áridos, son muy áridos, no tienen nada. No hay nutrientes, no hay agua, entonces ellos se adaptaron a ese medio a través del tallo para poder guardar ahí alimentos y la poca agua que caiga, ¿cierto? Les pregunto, y ahorita me responden, miren que estos son los tallos. ¿Estos tendrán hojas? Vayan pensándolo ahí, ahorita hablamos. Miren acá, si estos son tallos, ¿dónde están las hojas? Bueno, las hojas. Las hojas tienen varias funciones muy importantes. Una de ellas, la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis, ¿en qué consiste? En que las hojas tienen unas estructuras llamadas cloroplastos, que es donde está el pigmento verde, que va a permitir capturar la energía solar. Esos cloroplastos son como unos almacenamientos, allá capturan esa luz solar y procesan con el dióxido de carbono y el oxígeno, la procesan para producir glucosa. Esa glucosa, les pregunto, ¿para qué servirá? A ver, la glucosa es el azúcar, es para darles la energía. Muy bien. Para mantener el color de las hojas, para mantenerlas vivas, pues digo yo. Florecer. Para florecer. La clorofila, ¿cierto? No sirve para poder, la glucosa, perdón, sirve para generar, son los alimentos que generan la planta para sí misma, ¿cierto? Por eso, dentro de los seres vivos, miren que hay autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, auto significa yo mismo, ¿cierto?
Las plantas son autótrofas, ellas mismas generan su propio alimento. ¿O cuando ven ustedes una planta cazando una gallina? O cazando insectos, jamás, ¿cierto? Porque ellas mismas generan su alimento. Profe, las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras, miren que ellas igual fotosintetizan su alimento. El hecho de capturar alimentos es como algo extra para ellas, ¿cierto? Pero su alimentación básica no son los insectos. Ellas siguen generando la fotosíntesis para poder tomar la glucosa de allí y poder hacer, para poder sobrevivir. Eso. ¿Nosotros seremos autótrofos o heterótrofos? Autótrofos. Nosotros somos... Ah, no, nosotros somos heteros. Hetero significa que necesitamos de otras cosas. Entendí que si teníamos, que si nosotros teníamos, o sea, pensé que eran las plantaciones a nivel de la región, ¿no? Bueno. Ah, ya. No, nuestro organismo necesita del exterior de otros animales, de las plantas, para podernos alimentar y poder generar los alimentos necesarios para poder sobrevivir, ¿cierto? Bueno. Entonces, a través de la fotosíntesis es que se genera, pues, como ese tema de la alimentación. La respiración. Miren que aquí la planta está tomando energía solar, miren las flechitas, y está tomando el hidróxido de carbono o el CO2 y produce el tema de la fotosíntesis para generar oxígeno y para generar glucosa. ¿Sí ven las flechitas? Entonces, toma energía, toma CO2 y sale oxígeno y sale glucosa. En la respiración, la fotosíntesis y la respiración son dos cosas bien distintas. Cuando la planta respira, también lo hace a través de las hojas, ¿cierto? Pero miren que aquí el oxígeno no sale, sino que entra, ¿cierto? Y sale el dióxido de carbono. Entonces, miren aquí el hidróxido de carbono entra en la fotosíntesis. En la respiración sale, ¿sí ven? Acá en la fotosíntesis el oxígeno sale, pero acá en la respiración entra. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces Sí, son profe. dos cosas distintas, ¿cierto? La fotosíntesis y la respiración. Como casi todos los seres vivos, las plantas necesitan oxígeno para poder respirar. ¿La fotosíntesis se lleva a cabo en el día o en la noche? En el día. En el día, claro. En el día, porque miren que hay un componente muy específico que necesita para la fotosíntesis, que es el sol. Mientras que la respiración se hará en el día o en la noche. En la noche, que es donde se salen como las impurezas. En la noche, sí. Bueno, ¿y será que un ser vivo puede respirar solo ciertas partes del día? No, todo el tiempo. No, todo el día y la noche. Entonces, ¿la respiración de las plantas se hará en qué momento? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, en el día y en la noche, ¿cierto? Solo que en la noche esa respiración, digamos que va a ser un poco más llamativa porque la planta no está haciendo fotosíntesis, entonces está como más tranquilita por ese lado, ¿cierto? Pero la respiración es en el día y en la noche. La fotosíntesis sí solo se da en el día. ¿Listo? ¿Queda alguna duda con este tema? No, señora. No, profe, todo claro. Es conveniente tener una mata en la habitación. Miren, con eso hay muchos mitos, ¿cierto? Ay, que si tiene una planta se va a morir por la noche porque ella desprende dióxido de carbono. Eso dependiendo. Si usted tiene una habitación repleta por todos los muros de plantas, seguramente va a ser malo en algún momento, porque también lo que ellas desprenden de CO2 es muy poco. Pero si yo tengo una plantica normalita en mi habitación, eso no va a pasar nada, muchachos, porque el desprendimiento del CO2 es muy poco, es muy poco. Listo. Una inquietud es que en la diapositiva dice al final, de noche las plantas realizan solo la respiración y desprenden únicamente dióxido de carbono. Entonces, creo que la respiración ahí
no cabría, pues porque la respiración es de día y de noche, si no me entendí. Ah, sí, pero ahí dice que solo realiza la respiración, es decir, que no realiza la fotosíntesis. En el día realiza las dos, en la noche solo respiran. Y Ok, desprenden, está bien la aclaración, gracias. y desprenden dióxido de carbono, pues en el día y en la noche, pero en la noche, como les digo, como que se potencializa eso, porque la planta no está haciendo fotosíntesis, que es una actividad muy fuerte en las hojas de las plantas, ¿cierto? Bueno, dentro de la respiración, también quería mostrarles por acá que dentro de las hojas, cuando uno las mira en microscopio, va a ver como como unas lentejitas, ¿cierto? Miren acá. Son como unos poritos. Las hojas tienen unos poros que se abren y se cierran para poder respirar. ¿Sí lo están viendo acá? Yo se los estoy señalando con un puntico azul. Sí, sí. Estos estomas, estos poritos se llaman estomas y se abren y se cierran dependiendo de que esos gases que ellos entran y salen se pueda dar, ¿cierto? Entonces miren las flechitas. Cuando se abre, sale agua y sale oxígeno y entra Cuando las hojitas se CO2. cierran en la noche. Exacto. Esos cierres y aperturas y cierres se dan dependiendo de la cantidad que hay de luz. Por acá les voy a mostrar un videito. Para que vean el tema de los estomas en tiempo real. Ahí están viendo. Ah, sí, otra vez. Están viendo un videito. Sí, señora. Vean, lo que vemos acá es una mirada de una hoja, de un pedacitico de hoja en un microscopio, porque estos estomas solo se pueden ver en microscopio. Miren. No ven nada. La pantalla. No, no se ve nada. Sí, otra pero vez. no está funcionando el video, no empieza. No está funcionando todavía. Les estoy mostrando Pero sí se que ve lo que se ve la acá al imagen. centro. Listo. Voy a reproducirlo para que vean cómo se abre y se cierra. Miren que es un proceso lento, pero se va cerrando, ¿sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Yo no veo ninguna diferencia. Qué pena. Sí, profe, sí se ve. Lo voy a volver a poner. Miren que en el centro hay como un ojito más blanco. Hay un ojito más blanco. Y miren cómo se va cerrando ese ojito. Ah, es este videito. Ay, llamada. Me cuenta minutos. ¿Sí están viendo la diferencia? Ahí ya casi está cerrado por completo. No, Profe, se va cerrando. Sí. Se va cerrando y se abre y se cierra dependiendo de la cantidad de oxígeno, de CO2 que tenga la planta y también depende de la luz. De muchos factores va a depender, del agua también. bien, afortunadamente. Miren, ahorita se los paso para que lo puedan ver mejor, listo. Pero miren qué belleza. ¿Quién sabía que las hojas tenían estas estructuras tan maravillosas? ¿Alguno sabía de los estomas? En estos días Claro lo que estudié con sí. mi niño. No sabía. La estudió con el niño, súper bien. Miren qué belleza. Entonces, las hojas, detrás de esas hojas hay una cantidad de estructuras que son maravillosas y que le ayudan a la planta a sobrevivir, ¿cierto? Las hojas, por acá también tienen otra función y es la de transpirar. ¿Ustedes cuándo transpiran?
Cuando caminamos, cuando hacemos Cuando hacemos ejercicio, cuando hay mucho calor. Exacto, cuando la temperatura de nuestro cuerpo está se muy eleva. alta, entonces el cuerpo empieza a transpirar, que es un mecanismo de defensa, ¿cierto? ¿Qué es transpirar? Sacar agua de nuestro cuerpo para que la piel se moje y refresque, para poder bajar la temperatura. Eso es transpirar. Y es un mecanismo de los seres vivos para poder controlar la temperatura de algunos seres vivos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los cocodrilos, ¿cómo se llama? Profe, los perros tampoco transpiran. Los perros con la lengua, sí. Pero ellos jadean para refrescarse. Eso, los que cambian de colores, se me olvidó cómo se llama. Los caimanes. Los caimanes. Camaleón. Los camaleones. Todos esos animalitos, ellos no pueden transpirar, ellos no pueden manejar la temperatura. Es por eso que cuando está haciendo mucho calor, ellos van y buscan agua o buscan zonas muy frías para poder que no les dé tanto, ¿cierto? O cuando está haciendo, tienen frío y hay solecito, a veces salen en la mañana para poder como tomar la temperatura. Las hojas... tortugas están ahí en las que no transpiran, las tortugas, ¿o no? Las tortugas también están ahí. Miren que ellas cuando está haciendo mucho calor van y se esconden. Ellas no pueden manejar. Miren acá, la transpiración, las hojas, las plantas también transpiran y la hacen a través de las hojas. Entonces, cuando hay mucho calor, a veces algunas plantas empiezan a sacar de sus hojas, de sus tallos, de sus raíces, agua y lo hacen en formas de pequeñas aguas, de pequeñas goticas de agua. No vayan a pensar que la hoja va a estar súper mojada. No, eso lo hace generalmente en microgotas de agua, ¿cierto? Cuando la planta tiene mucho almacenamiento de agua, entonces podemos ver como goticas más significativas, como lo que vemos acá. ¿Esto qué le va a permitir a la planta? Mojar las hojas y refrescarlas para que pueda seguir respirando, para que pueda seguir haciendo su fotosíntesis y que no se dañen, ¿cierto? Miren acá qué belleza, según la forma de las hojas o según la especie, ellas van a sacar, van a transpirar de distintas formas. Miren qué belleza. Pequeñas gotas de agua. Miren por acá. ¿Sí ven? ¿Sí se alcanza a ver el puntico azul que les estoy mostrando? Sí, profe, perfecto. Listo. Miren, esta transpiración es diferente al rocío. Ahí les quiero hacer una aclaración. ¿Qué es para ustedes el rocío? El rocío es como el agüita que amanece en la mañana por la humedad del ambiente. Exacto. El rocío. Exacto. El rocío no se da al interior de la planta como se da la transpiración. El rocío es que alrededor de la planta hay mucha humedad, ¿cierto? Y cuando hay mucha humedad y toca una superficie más calientica, pues la humedad se condensa formando las goticas de agua. Es lo mismo que se forma en nuestras ventanas a veces, ¿cierto? Que está haciendo mucho frío y cuando toca la ventana, el vidrio pues se va condensando. Listo, ese es el rocío. Y miren que no tiene nada que ver con la planta, pues en su interior. Otra función de las hojas, pero esto es más lo que le hemos dado los seres humanos y los animales a las hojas, es que sirven de alimento y sirven de medicina, ¿cierto? Tienen grandes utilizaciones ahí. Las hojas también, me faltó otra adaptación que tiene ahí. Ustedes han visto que hay algunas hojas que son como más brillantes que otras, que parece que le hubieran echado como cera. Esas plantas, esa adaptación de esa cerita es una adaptación de aquellas plantas que están muy expuestas al sol en general, porque eso es como una cutícula parecida a las uñas que nosotros tenemos, que forman las hojitas y que cuando cae mucho sol las va a proteger de esas grandes temperaturas y va a protegerlas de que no las queme el sol. Miren qué belleza.
Acá vamos a ver que las hojas tienen muchísimas formas, muchachos y muchachas. Cuando ustedes vayan caminando por algún lugar, desen la tarea de observar las hojas y se van a dar cuenta que hay gran cantidad de formas. Miren, acá vemos unas que son como ovaladas, otras que tienen como entraditas, hay otras que en las punticas son como aserraditas, como serrucho, ¿cierto? Miren acá en esta figura algunas formas. Cuando uno va caminando y se pone a observar eso, encuentra una gran cantidad de variedad y es maravilloso. Y dependiendo, por ejemplo, cuando hay una planta y no se sabe cómo se llama, los botánicos, según la forma de las hojas y según cómo estén puestas, van a decir qué especie es. ¿Alguna conoce de pronto las hojas del diente de león? Sí. Entonces, mire, uno puede que no vea la flor del diente de león, pero si uno ve la forma de las hojas, sabe que es un diente de león, ¿cierto? Entonces, miren qué importante es eso. Acá, miren que las hojas, hay hojas muy grandotas y hay otras que son muy pequeñitas, ¿cierto? Esto va a depender de la temperatura que pueda aguantar las hojas, ¿cierto? Entonces, en lugares que son muy soleados, que hay mucho sol, las hojas van a ser más bien pequeñas. ¿Por qué? Porque las hojas pequeñas van a tener menor superficie, entonces no van a recibir tanta sol y no se van a quemar, ¿cierto? Mientras que las donde hay mucha precipitación y de pronto la temperatura varía, van a ser más grandes para poder captar, cuando habla de precipitación son lluvias, van a poder captar más sol para poder hacer mayor fotosíntesis. En los bosques, cuando hay un bosque virgen, generalmente los árboles más altos tienen las hojas más pequeñas y las plantas que hay en la parte más hacia el suelo, las hojas se van ensanchando, porque en un bosque, miren que los grandes árboles tapan mucho la luz solar, ¿cierto? Entonces, las plantas que están en la parte de abajo tienen hojas anchas para poder atrapar los pocos rayos de sol que logren entrar entre esos árboles. Entonces, son adaptaciones muy chéveres. Acá, quería mostrarles, esta que tengo acá es una hoja de pino. Los pinos son originarios de lugares muy fríos, ¿cierto? Entonces, miren qué bonita la naturaleza. En lugares donde hace mucho frío y hay nieve, ¿cierto? Entonces, esas hojas del pino, ¿qué pasa si yo tengo una hoja grande y le cae mucha nieve? ¿Qué le va a pasar a esas ramas o a esas hojas? Se van a quebrar, ¿cierto? Por el peso de la nieve. Entonces, el pino tiene esas hojas así como en hilitos porque va a asegurar que la nieve caiga entre esos hilitos y no va a generar tanto peso y no se van a quebrar. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Los demás. Sí, profe, sí, estamos callados oyendo. Sí, Como dijeron claro. que no podíamos participar ahorita, estamos callados. Entonces, miren qué bonita es la naturaleza, ¿cierto? Acá, ahorita les preguntaban que si las suculentas, los tallos se habían convertido en verdes, ¿cierto? Y en almacenamiento de alimentos, ¿qué pasaba con las hojas? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Por favor. ¿Qué pasa con las hojas de las suculentas, de los cactus? Son las espinas son las que absorben la humedad. Muy bien, doña Milady. Imagínense que las hojas también tienen adaptaciones, ¿cierto? Y muchas tienen pelos para poderse defender de pronto de los herbívoros, para que no se las coman. Pero otras, como los cactus y las suculentas, se han adaptado en forma de espina. Miren que ellos viven en ambientes donde hace mucho calor, ¿cierto? Entonces, donde tuviera hojas normales, se moriría porque las hojas se van a secar, no van a hacer fotosíntesis y no van a producir su alimento, ¿cierto? Mientras que de esta forma, tener las espinas, las hojas en forma de espinas, reduce la superficie de la hoja y no se va a quemar. La función de la fotosíntesis, ¿quién la está haciendo? ¿La hoja o el tallo?
El tallo. El tallo. El tallo, ¿cierto? Entonces miren que las hojas, ahí lo que hacen es más como de protección, porque si un animal se va a comer un cactus, ¿quién ha tocado un cactus? Eso chuza horrible, entonces uno ya lo piensa 2 veces para coger un cactus, ¿no? Lo mismo piensan los animales, entonces les sirve más de protección que para la fotosíntesis. Listo, muchachos. Entonces, miren, acá terminaríamos pues como el tema. Cuéntenme qué dudas tienen, qué quieren aportarnos. Una Doña pregunta. Rosalba. Sí, señora. Es que a uno dicen que uno debe removerle la tierra a las matas que esté suelta y que en lo posible cambiarla de tierra pues seguido. Y viendo que la raíz es tan delicada, eso sí es bueno. Eso sí se debe hacer, pero hay que hacer, miren, siempre yo les voy a mostrar en estos días que hay unos diámetros que uno debe conservar cuando va a cambiar la tierra y no es cambiarla del todo, ¿cierto? Es remover un poco la que está como alrededor de la planta, cambiar de pronto la que está más alejadita y hacer pues como una mezcla entre las dos tierras y sí hay que ser demasiado meticulosos para no dañar las raíces. Profe, Doña Miriam. una preguntita. Ve, yo tengo un anturio y no he podido con esa pelucita blanca que le da. Te voy a mandar una foto ahorita para ver qué me aconsejas, porque yo le he echado que jabón, me dicen que la lave con jabón, le he echado pues otras cosas así como caseras y no, incluso también compré un fungicida, bueno, no sé, son esos cosas y lo que hizo fue matarme como las planticas, la mayoría pues y ahorita apenas estoy como recuperando el jardincito, pero con esas no he podido. Con esa, Listo, ¿cómo se mándemelo. llama? Esa no es la cochinilla, ese es el polvito. Bueno, no sé. Es como el hongo ese. Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, no recuerdo. Enseguida te voy a mandar la foto porque no he podido con mi anturio. Hágale, pues mándemelo y miramos. Las hojas Gracias. les dan muchos hongos, muchas bacterias y tienen muchos herbívoros, muchos insectos que se las comen. Pero es que miren que como las hojas es donde más se produce alimento de las plantas, entonces claro, son las que más se comen los insectos. A mí me pasa acá que hay Profe. mucha babosa y muchos caracolitos, entonces se me comen la suculenta, más que Sí. todo. Se me Profe, una les comen las pregunta. hojas. Miren, ahí vamos a enseñarles a hacer unos biopreparados para que lo utilicen, porque miren que doña Miriam, por ejemplo, utilizó un insecticida, ¿cierto? ¿Qué fue? Y esos insecticidas que venden son muy, muy fuertes y pasa generalmente eso, que termina matándoles todo el jardín. Entonces vamos a enseñar a hacer unos biopreparados naturales para que puedan utilizarlos asegurando la supervivencia de todas las plantas. Profe, una inquietud. En los biopreparados nos va a enseñar también para eliminar las hormigas, porque es que tengo ese problema con una albahaca. Listo, claro que sí. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a anotar por acá para tenerlo en cuenta. Sí, porque las hormigas atacan mucho a la albahaca. La albahaca Sí. llama mucho hormiga y es bueno preparar. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo les pareció lo que aprendimos hoy? Ay, excelente, todo está Profe, muy buenos bueno. días. Yo quisiera saber si ustedes también, entre todo este preparado de productos que se van a realizar, están preparados para los cucaos móviles. Sí, señora, claro que sí. Muy interesante, profe, y muy importante todo lo que aprendimos hoy para conocer más detalladamente cómo se desarrollan, cómo respiran, con todos los temas que vimos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Diana, muchas gracias. Muy buena la información de toda.
Doña Olga, se escucha súper mal, sí que es cuando activa el sonido. Miren, muchachos, con mucho gusto. Con mucho gusto. Miren que eso es un poco teórico, pero nos va a ayudar a entender mucho mejor a nuestras plantas. Estoy segura de que muchos van a empezar a ver las hojas, los tallos, las raíces de otro punto de vista, ¿cierto? Porque eso nos ayuda a conocer y a hacer mejores acciones cuando las tratemos. ¿Listo? Doña Victoria, ¿está alzando la mano o era la pregunta de ahorita? Sí, profe, era la pregunta de ahorita. Disculpe, ya la bajo. Gracias. Tranquila. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud, aporte? Vivi, no, pues muchas gracias, que nos hizo un recorderis excelente y que cada que vamos a plantar cualquier de estas especies tenemos que conocer primero la estructura y los requerimientos que se tienen para poder tener fruto de ellos, que muchas veces plantamos y no sabemos cómo hay que cuidar. Entonces es importante los conceptos que nos diste hoy. Muy bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Vivi, muy interesante la clase y también para las que son abuelas y madres en este momento que les toca como acompañar a los niños, muchas cosas de estas les sirven porque a ellos les enseñan. Entonces, para nosotros y para ellos quiero ser conchuda y darle un saludito a la profesora Diana Nado, que por ahí la escuché, la recuerdo mucho. Bueno, para todas, feliz día. Muchas las extraño demasiado. Muchas gracias. Con mucho gusto, doña Yo Janet. también estoy esperando los condimentos. Ok, muchas gracias. Doña Cristina, con mucho gusto, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Igual, profe, Vivi, para igual. usted. Hasta luego, profe y compañeras. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doña Angélica, doña Amanda. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Con mucho gusto, doña Carmen. Feliz. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, doña Yadira. Chao, Vivi, hasta el martes. Chao, doña Norma. Feliz fin de semana. Igual. Chao, Norma. Chao. Chao, profe. Que te vaya bien. Cuídate mucho. Feliz día, doña Ley. Igualmente, hasta luego.